Vamos a hablar de tortura, de abuso de autoridad, de violaciones de los derechos humanos y de un lugar, de un país en el que esto se ha vuelto casi que política de Estado o, dicho para los creyentes, pan nuestro de cada día. Hablamos de México y las cifras asombrosas, las cifras que ponen la piel de gallina en cuanto a las denuncias de torturas contra las mexicanas y los mexicanos. Hoy, A Fondo, analizamos el caso de México, la realidad de México y cómo la tortura y los malos tratos siguen siendo generalizados en este país. Sobre la mesa vamos a tener datos como por ejemplo los del relator especial contra la tortura de Naciones Unidas, Juan Méndez, y su misión a México. Otros datos también, por ejemplo, los que acaba de hacer pública la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, que habla de que los datos se cuadriplican en el último año, los datos documentados, pero para vivir, para sentir, para ponernos en la piel de quien lo sufre, también vamos a tener un testimonio directo de una familiar, de un joven que ha sufrido directamente las torturas por parte del Estado. Empezamos con estos datos de los que les hablábamos, del relator de Naciones Unidas, en la que lamenta concluir una vez más que la tortura y los malos tratos siguen siendo generalizados en México. La tortura, la cual incluye en alarmantes ocasiones el uso de la violencia sexual, se utiliza para castigar o extraer información o confesiones. Esto forma parte del largo texto de más de 27 páginas publicados en la web del relator de Naciones Unidas, que dice que además, a 2 años de su visita, de la primera visita al país mexicano, lamenta informar que la situación no ha cambiado. Varias organizaciones manifiestan que la tortura sigue siendo perpetrada de forma generalizada por parte de las fuerzas de seguridad y los agentes de investigación. Estamos hablando del Estado. A esto se suma un contexto grave, porque es un contexto de impunidad grave donde la falta de investigación de estos hechos es la regla. Sostiene el informe elaborado por Méndez con el fin de dar seguimiento a su visita realizada al país en noviembre del año 2014, que a pesar de los pronunciamientos de autoridades públicas no se observan investigaciones imparciales e independientes, y todo ello tiene vínculos con la impunidad que prevalece en México. En este texto, en este largo documento, el relator desea resaltar con preocupación que, según información del IGI, México ocupa el lugar 58 de 59 países con mayor nivel de impunidad. El 98% de los delitos en México permanecen en la impunidad y más preocupante aún es la carencia de cifras oficiales sobre los cargos y las condenas por actos de tortura. Y precisamente, Irene, ya tenemos el contacto establecido desde México con una de nuestras invitadas que nos va a hablar en primera persona de las torturas, en este caso hacia un familiar suyo, hacia un hermano suyo. Les saludamos a esta hora cuando son las 18:11 a Meli Canto Salgado y le agradecemos que esté en Planeta Latino Radio, en blanco y en botella, aquí donde hablamos claro, procuramos hablar claro y que la gente pueda expresar qué es lo que está pasando. Meli, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes allá. Aquí en México todavía a las 11 de la mañana. Gracias a todos y pues muy amable, ¿no? De antemano. Allí buenos días. No, de antemano las gracias se las damos de verdad a usted porque sabemos que tampoco es nada fácil ni agradable revivir ciertos momentos y recordar ciertas situaciones, pero yo creo que el ejercicio lo que hace es que otros y otras se atrevan a denunciar también. Meli, ¿cuál fue su caso? ¿Qué fue lo que pasó con su hermano? ¿En qué momento? Sé que es una historia larga de contar, pero tratemos de condensar ese primero el por qué y luego cómo se desarrollaron los hechos. ¿Qué fue lo que pasó en primer momento con su hermano? Hola, ¿qué tal? Gracias por el espacio. En primer lugar, mi hermano, quiero comentarles, es docente de una escuela secundaria en Iguala de la Independencia en México. Es Iguala de la Independencia Guerrero, aquí en México, ¿no? Lo primero que pasó fue que a él lo detienen
en casa de mis papás y le imputan el delito de delincuencia organizada, atribuyendo que él se había secuestrado. Por primer lugar, secuestrado a los 43 estudiantes que hasta ahora siguen desaparecidos. Les repito, él es maestro es docente, maestro de secundarias técnicas, y eso, como primer lugar, eso fue lo que pasó. Uh-huh. Lo detienen en casa de mis padres por la madrugada, se lo llevan, lo torturan, y hasta el día siguiente por la noche yo puedo verlo, y me consta, porque yo fui la única persona que lo vio, que estaba totalmente golpeado. Meli, todo comienza por un error, ¿sí? Por una confusión. ¿Perdón? Todo comienza con un error, con una confusión con el mote o el apodo que precisamente tenía tu hermano y que forma parte del inicio de este embrollo en el que después las torturas son la dinámica. Pero ¿cómo empieza, digamos, por qué le detienen? Porque en realidad ni había pruebas ni ningún tipo de participación de tu hermano en ningún hecho delictivo. Así es. Mi hermano tenía a su poder, era dueño de un bar denominado La Perinola. Un día anterior, La Perinola fue cateado el bar, fue por policías federales. Y posteriormente nosotros quisimos pues investigar por qué ese cateo, qué era lo que ya había sucedido en Iguala, lo de los estudiantes, y todo el mundo andaba pues al acecho de qué pasaba, porque ya se habían llevado a gente inocente, ya sabíamos de gente que habían sido sacados de sus domicilios, como llamamos nosotros, no siendo realmente culpables, sino siendo víctimas también de este sistema político que en México vivimos, ¿no? Entonces ya teníamos esos antecedentes y nos preocupamos. Yo como maestra y como abogada también, yo le dije a mi hermano, ¿sabes qué? Tenemos que ir a las autoridades y preguntar por qué están cateando tu propiedad. Y me dice, adelante. Luego vamos a ir el día de mañana. Me refería que estábamos a 21, el 22 vamos a ir. Pero no se dio la oportunidad. Irrumpieron en casa de mis padres autoridades, fuerzas federales, y se lo llevaron sin ninguna orden de aprehensión, irrumpieron sin ninguna orden de cateo, sin ninguna orden de presentación, y se lo llevaron por el supuesto apodo que a él le decían Pato, o desde muy niño le decimos Pato. Entonces, cuando él le dice, ¿cómo te dicen? Mi hermano decía, ¿cómo me dicen de qué? Al momento de estarlo interrogando en la casa, y le dice, pues a mí nada más me dicen Pato. Cuando dice eso, las fuerzas federales dicen, este es, y se lo llevan. Y al momento de llevárselo, a nosotros nos amenazan, obviamente con irrumpieron con lujo de violencia, y nos amenazan, obviamente, con armas de fuego. Nos dicen que si nos movemos de ahí, pues nos iba como típica autoridad mexicana, nos iba a cargar la fregada. Entonces, nos quedamos todos Sí, perdona, en ese momento, desde ese primer momento de confusión, hemos visto un cateo sin ningún tipo de orden, una detención sin ningún tipo de cargo. Al día siguiente tú le ves torturado, ¿y qué te cuenta? ¿Qué te relata? Me dice que a él lo torturan en algún terreno baldío, en Iguala, y después se lo llevan a instalaciones de la Marina y lo siguen torturando. La tortura va por niveles, va a nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Dice que él ya no aguantó el nivel 3 porque en el primer nivel son golpes, son asfixia a través de bolsa, le colocaban bolsas de plástico y le provocaban, simulaban el que lo iban a asfixiar. Llegó un momento en que lo volvían a dejar que respirara, muchos golpes en toda parte del cuerpo, con objetos, con puños también, patadas en el estómago. Lo colgaron con las esposas, tenía las manos muy, muy inflamadas, toda la parte del cuerpo, del estómago, de la parte morada, con hematomas realmente notables. Y esa fue la primera fase. La segunda fase fue los choques eléctricos, las descargas eléctricas. Me comenta que en una ocasión de una descarga lo aventaron como 3 metros, y le dijeron, y párese, cabrón, porque va la otra. Entonces, son gente que realmente, que goza, de verdad, yo digo que gente enferma, que no solamente no respeta el protocolo de una investigación acorde a lo que ellos van, o acorde al proceso que tiene que seguir. Ellos
lo único que hacen es que a través de provocar el dolor físico o psicológico, que es la tortura, pues ellos puedan obtener a través de ese sistema que ellos, el sistema mexicano, político mexicano, y a través de sus fuerzas que lo hacen, que son fuerzas federales, que a través de ese tipo de torturas ellos obtengan confesiones que no siempre son realmente ciertas. Meli, la mayoría de veces... Sí, perdona, no, continúa, la mayoría de veces, y ya te iba a preguntar yo luego. Ajá, la mayoría de veces no son confesiones que realmente sean voluntarias, son hechas a través de torturas. Meli, ustedes cuando viste a tu hermano así de esta manera, decidiste denunciar. ¿Denunciasteis o no denunciaste? ¿Y qué pasó cuando ustedes decidieron denunciar? ¿Qué les dijeron en las autoridades? ¿Cuál fue la respuesta que dieron las autoridades? Porque se supone que si hay una investigación en curso y a uno le tienen detenido, lo que deben garantizar las autoridades por lo menos es la seguridad de ese detenido, la integridad física, psicológica y moral de ese detenido. ¿Qué respuesta te encontraste en las autoridades, por llamarlas de alguna manera, mexicanas? Nosotros lo primero que acudimos fue al aceido, a las instalaciones de la PGR para ver si efectivamente mi hermano se encontraba ahí, porque él hasta el día siguiente pudo hacer una llamada y lo comentó. Pero lo que a mí que hasta ahorita no puedo creer, que realmente nosotros llamamos derechos humanos, y en México decimos que tenemos derechos humanos. Yo quiero decirlo de manera personal, lo hablo dice una persona muy especial, lo hablo desde mi trinchera, desde lo que yo he vivido, que derechos humanos en México no existe, de verdad, no existe, porque o existirá de manera física, pero realmente está viviendo una crisis dado a la violencia, dado a todo lo que ha pasado o que vive en nuestro país, que realmente esta organización no hace nada por apoyar a la víctima, a aquella víctima que ha sido o que le han sido violados los derechos humanos, porque yo en lo personal acudí a poner la queja sobre lo que le había pasado a mi hermano, y es la fecha en que no han resuelto absolutamente nada. Te hablo de hace 2 años, 4 meses a la fecha, que no han tenido un expediente completo, le fueron a certificar de lesiones 8 meses después de que había pasado, y todavía salen con la batea de baba de decir, es que no presentaba lesiones. Obviamente, en 8 meses los hematomas desaparecen. En Meli, 8 meses sí. Meli, perdona, entonces, ahora mismo, el caso de tu hermano, que sigue encarcelado, ¿cómo lo estáis llevando y a dónde vais a recurrir, ya que la justicia en México no la estáis encontrando? Bendito sea Dios, hay otras personas, otras instancias también que nos han apoyado. Tenemos el apoyo, el apoyo que realmente hemos encontrado con varios periodistas, entre ellos Anabel Hernández, que nos ha seguido el caso directo del caso de mi hermano, porque él ha tenido hemos tenido la ventaja de coincidir y de entregarle esas pruebas. Mi caso, les puedo comentar que el caso de Carlos, hasta ahorita en el momento está, el fiscal ordenó que se revisara el proceso después de 2 años. Quiero decir que a raíz de su detención, esto me imagino yo que por tener más tiempo a mi hermano encerrado, ¿no? Porque no existe una prueba en contra de él. Había 2 pruebas de un señalamiento que ni siquiera era directo. Y la periodista Anabel Hernández hasta ahorita nos ha apoyado en cuanto a que realmente es el caso de mi hermano se sepa, que realmente el caso de mi hermano pues que vean que es una de muchas de las víctimas que están en este caso Ayotzinapa, que ha sido no conocido de manera nacional, sino de manera internacional, y que dentro de todas las víctimas directas también existen víctimas indirectas, como son aquellos culpables fabricados por el mismo gobierno. Meli, en este punto queríamos agradecerte que hayas entrado aquí en los micrófonos de Blanco y en Botella de Planeta Latino Radio, que hayas tenido el valor de compartir con nosotros tu testimonio. Te mandamos un abrazo fuerte también a tu hermano, que se puedan demostrar todas las cosas, que por fin salga en libertad, y sobre todo que también esto sirva de ejemplo para que más denuncias se conozcan, porque otro de los temas es la impunidad y la falta
de denuncia de la gente le da miedo denunciar, o incluso, aunque no le diera miedo, no lo hace porque se pregunta para qué si las autoridades no le responden. Así es, pero eso no nos debe de detener. Si tú se te cierra una puerta, tú busca otra, porque aquí alguien me dijo que la fe y la constancia que la familia de las víctimas muestre es lo que te hace llegar más lejos. Y yo quiero nada más, por último, bueno, de antemano agradecerles, como al principio lo hice, pero sí decirles que les agradezco, porque entre más gente sepa que sobre el caso de mi hermano, que es Carlos Cantos Salgado, que lo acusan por apodarse por el apodo del Pato, esté todavía recluido, cuando es realmente notorio lo que ha hecho y está haciendo y sigue haciendo nuestro sistema político mexicano. De verdad les agradezco y les mando desde aquí, desde México, desde Iguala, Guerrero, saludos a todos y agradecimientos a todos. Gracias, de verdad. Pues gracias a ti, Meli. Estamos en contacto y estamos aquí para la difusión, para el testimonio directo y para también dejar claro que la realidad de la inocencia, de las torturas sufridas por tu hermano, no pueden quedar bajo la impunidad del Estado. Un saludo muy fuerte y Así aquí es. estamos en Planeta Latino Radio.